¿Quién es el administrador? No me deja compartir mi pantalla. A ver, un ratito. Por favor. No me llega nada. Ahora sí, pueden ver, ¿no? Chicos, ¿pueden ver? Sí se ve. Ok, Sí, se gracias. ve. Gracias, gracias. Bueno, voy a comenzar. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi compañero y yo vamos a disertar lo que vendría a ser COVID-19 en pediatría. Como ya sabrán, el COVID-19 es una enfermedad causada por es una infección causada por un virus, el SARS-CoV-2, que generalmente vamos a ver un poco de su historia. Todo se originó en diciembre de 2019 en Wuhan, en China, donde más o menos a finales de diciembre se encontraban 4 individuos con neumonía, una neumonía diferente a las demás. Ya para el 31 de diciembre, eh, Cambia las diapos, porfa. no cambió, ya cambié. Compartí toda la pantalla. A ver, un ratito, por favor. Ahora sí, ¿pueden ver? Sí, está cambiando. Ok. Como les decía, entonces el diciembre de 2019 se encontraron en Wuhan, en China, una nueva infección respiratoria. Eran 4 individuos con una neumonía diferente a las demás. Ya para el 31 de diciembre había 27 casos, de 4 a 27. Y ya para el 30 de enero ya se declaró una emergencia sanitaria. Ya para el 10 de enero ya supieron de quién se trataba, ¿no? Era un nuevo coronavirus que ahorita vamos a ver sus hermanitos que han mutado. Y ya para el 12 de enero de 2020, la OMS declaró un nuevo coronavirus, 2019, SARS-CoV-2. Y para el 20 de enero, entonces, se incorporó, o sea, la enfermedad, o sea, como una medida nueva. Y entonces empezaron a ver prevención y control de enfermedades infecciosas. Entonces ya empezaron a cuidarse. Para el 7 de febrero de 2020, igual, entonces ya se nombró que había una nueva neumonía por coronavirus y ya para el 11 de marzo se declaró una pandemia, como ya saben, del 2020. Generalmente nos hemos basado en toda nuestra exposición en 2 artículos, eh, 3 artículos. Uno es de España, otro es del doctor Terán, Carlos Terán, y otro es del doctor Copana. Entonces, el del doctor Copana generalmente es una síntesis de todo lo que vinieron a hacer. Son 5 hospitales, como podrán ver, incluido nuestro hospital, y otros 10 hospitales más de segundo nivel. Entonces, algunos datos epidemiológicos que les voy a dar. En cuanto al SARS-CoV-2, generalmente, como ya saben, la población pediátrica está más afectada más que todo, desde el nacimiento hasta los 18 años. Mientras menor sea la edad, es mayor probabilidad de que sea más grave la infección. En Y eso es lo más importante de este cuadradito. En cuanto a la tasa de mortalidad del COVID-19 en la población pediátrica es 0.08%. Es muy baja a comparación con los adultos, ¿no?
Y eso lo vamos a ver después por qué. El mecanismo de transmisión, ya saben cómo se transmite a través de contacto directo, ¿no? A través de las cutículas respiratorias. Pero algo interesante que rescaté de aquí, que comienza 2 días antes de la clínica, o sea, el periodo de infectividad que puede contagiar el niño, y después, 10 días después, una vez ya iniciados los síntomas. Y es lo más importante. Hay unos factores de riesgos para desarrollar, predisponer el COVID-19, ¿no? Generalmente los pacientes que tengan mayor edad, o sea, mientras más niños grandes también sean, de mayor probabilidad. Después, eso es lo más importante. En cuanto a la epidemiología, en el mundo han habido 194 millones de casos y en Bolivia 468.000, de los cuales han muerto 17.637 personas. Y para ayer, para el 24 de julio de 2021, hubieron 1.657 casos en un promedio de 7 días. Entonces, todavía seguimos en la pandemia. Y vamos a ver estos estudios que se hicieron del doctor Copana en cuanto a Latinoamérica, cuántos han sido los muertos por millón. Y vemos que Perú y Brasil han sido los países más afectados. En cuanto a muertos, Brasil ha sido el país de Latinoamérica que ha sido más afectado. Y Bolivia, ¿no? También es por la población, ¿no? O sea, eso también tenemos que tomar en cuenta. Y la cantidad de contagios, también Brasil, y fíjense que también Bolivia, y los vacunados. Aquí nos gana Chile, como siempre. Es el país que más ha vacunado, incluso más que México, hasta ahora. La tasa de incidencia por 100.000 habitantes de Latinoamérica, en Bolivia, fíjense que estamos en penúltimo lugar. Entonces nuestra incidencia no es mucha, pero tampoco hay un subregistros, ¿no? Porque no tenemos que olvidar, hay pacientes que cursan asintomáticamente, entonces estos datos no son 100% precisos. En cuanto a las variables demográficas y sociales, ¿quiénes son los niños, ahora hablando de niños, quiénes son los más propensos en grupo de edades a desarrollar la enfermedad? Más que todos son los niños de 5 a 10 años. En cuanto al género, más que todos los varones. Y los comorbilidades, obviamente, que tengan alguna enfermedad de base, y más que todos los oncológicos. La tasa de letalidad por COVID-19 en Latinoamérica en el 2021 ha sido, fíjense, de Bolivia 4.4. Un poco de historia, ya tuvimos muchas epidemias y pandemias en cuanto, por ejemplo, la gripe española de 1918 a 1919, y vean cómo se protegían ya como una especie de barbijos y cómo afectó mucho, hubo 20 a 50 millones de muertes. La gripe asiática también y la gripe de Hong Kong, ¿no? Estos en los últimos 100 años. Luego vamos a ver a los hermanitos del COVID, el SARS-CoV-2, que también causó en el 2003 una epidemia en China, donde hubo 700 muertos y 20 a 30% requirió ventilación mecánica. Entonces, no es tanta la gravedad, ¿no? Así, los coronavirus en general no son tan mortales, pero sí son muy infecciosos, o sea, se transmiten muy rápido, a comparación del ébola, digamos, porque su alta mortalidad del ébola es mucho, ¿no? Pero en cambio de los coronavirus no es tanto así, pero es muy contagioso. La letalidad del 10% especialmente elevada en países con comorbilidades. Y el MERS-CoV-2, que se originó también en el Oriente en el 2012, ¿no? Y bueno, ahora sí, hay siempre los virus van a mutar, ¿no? Al replicarse, al crearse millones y millones de copias de sí mismos, ya saben que no es todo en la replicación y la reparación del ADN, no es 100% exacto, entonces van a crear nuevos virus y estos van a migrar. Entonces, fíjense aquí cómo de aves acuáticas migratorias el virus, son portadores, por ejemplo, las aves, luego ha pasado a mamíferos, a gallinas, bueno, en realidad no son mamíferos, perdón, a gallinas, y después recién puede afectarnos también al hombre, ¿no? Es una evolución natural. Es lo mismo aquí, pero aquí, en cambio, los humanos también podemos traspasar, si quieren, o sea,
portar o podemos dar nuestros virus también a otros animales y también cambian y evolucionan, o sea, mutan. Y también de las aves domésticas, ¿no? Y eso ocurre y ahora mismo en todas las cepas de coronavirus hay nuevas cepas, ¿no? En Brasil y así. Entonces siempre así, es algo biológico de los virus. En cuanto al agente etiológico, eh, pertenece a la familia Coronaviridae, de la subfamilia Orthocoronaviridae, de los géneros alfa, beta, gamma, delta. Eso no nos interesa mucho, pero lo que sí nos interesa es en cuanto a su estructura. Lo más importante es un virus esférico que tiene proteínas estructurales y no estructurales. De las estructurales, la que más nos importa es la proteína Spike, que es una proteína transmembrana, porque esta se va a unir a los receptores en nuestro cuerpo, a los receptores de la ECA2. Entonces, fíjense, hay muchas proteínas, pero las que más nos importa es la Spike o las S, ¿no? ¿Cómo se transmite? La transmisión, hay muchas teorías, ¿no? Pero en cuanto se ha confirmado que es un origen zoonótico de los murciélagos. Algo interesante que leí es de que los murciélagos en realidad son muy resistentes a las infecciones. ¿Por qué? Porque para volar, todo el proceso, el gasto de energía que se quiere volar, hace que su ADN haya evolucionado tanto que hace, o sea, que todos los virus o las infecciones que les atacas a ellos, solamente los matan, pues, y solamente los más fuertes son los que sobreviven. Podría ser caso en el coronavirus, el SARS-CoV-2, podría ser el caso. Entonces, por eso se los ha asociado al coronavirus. Se transmite por vía aérea, contacto directo, transmisión de aire eterno o de aerosoles. Y aún no se ha determinado si hay una ruta fecal oral. Todavía se siguen estudios, ¿no? Y más que todo en entornos cerrados. Aquí podemos ver, vamos a hablar un poco de fisiopatología, de citopatogenia. Aquí tenemos al virus con su proteína Spike o la proteína S, que, fíjense chicos, lo más importante, ¿dónde están los receptores K2? Están en muchos lugares, ¿no? Más que todo, lo que va a afectar primero son los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos 2 que hacían eran los que producían surfactantes, ¿se acuerdan? Entonces van a afectar más que todo a ellos, porque ellos tienen en su superficie estos receptores. Una vez que ya, ¿qué van a hacer? Pero para no solamente en este receptor y la proteína Spike, necesitan de un cofactor. Este cofactor es este. Se llama serin proteasa transmembrana, en sus TMP, pero serin proteana transmembrana. Esta es un cofactor. ¿Qué quiere decir? Es como que agarra la proteína Spike y es como que lo uniera, digamos, lo uniera. ¿Y para qué? Para que se produzca este proceso de fusión de la membrana plasmática con el virus y de endocitosis del virus. Y algo muy interesante es de que no solamente el coronavirus no solamente ingresa solo, sino que también ingresa con la misma ECA con la que se ha unido. Entonces, esto es importante, sí, es muy importante porque tiene mucho que ver con su fisiopatología. La enzima convertidora de angiotensina 2, como dice su nombre, ¿qué hace? Convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1.7. Una vez, o sea, al convertir angiotensina 1.7, o sea, ¿cuáles son sus funciones en realidad de la enzima? Es una enzima antitrombótica, antifibrinótica y antioxidante. Entonces, si digamos, al invertirse, al fusionarse con la membrana y al ingresar a las células, se lo va a agarrar esta enzima, entonces no va a haber. Entonces eso también va a agravar el cuadro clínico. Por eso es importante. Entonces, una vez que ingresa, hace como cualquier virus, un virus de ARN, entonces se replica, ¿no? Y luego sale. Pero, ¿qué pasa cuando sale? Esto es para que lo lean después. ¿Qué pasa? ¿Por qué produce tanto daño el COVID? SARS-CoV-2 en realidad.
más que todo va a ser de dos maneras. Uno va a producir un daño directo y un daño indirecto, ¿ok? El daño directo es ¿por qué? Porque se va a unir a las células, o sea, al ingresar a las células, ¿qué va a hacer? Las células va a entrar en apoptosis, pues, porque ya esa célula no tiene su propia información y está replicando virus, entonces va a programar su muerte y se va a morir, ¿ok? Eso es un daño celular directo. En cambio, el daño celular indirecto es por nuestro mismo sistema inmunológico, por una respuesta exagerada a nuestro sistema inmunológico. Es por eso que en cada persona varía mucho la sintomatología y la gravedad de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos a un alveolo y aquí a un neumocito tipo 2, ¿no? En grande. Y vemos cómo que una vez que ya se ha replicado, va a replicarse a más lugares. Pero ¿qué va a pasar con nuestro sistema inmunológico? No se va a quedar quietito, ¿no? Entonces va a ver que hay daño y estas apoptosis mismas va a hacer que se produzca una cascada, fíjense, una cascada de eh, citoquinas, interleucinas, aumenta el PCR, reactantes de fase seguras. Bien, los quimioreceptores traen más macrófagos y todo. Se produce una inflamación aguda. ¿Y esto qué produce? Produce uno de los síntomas. ¿Por qué? Al producir uno, que los neumocitos tipo 2 están infectados. ¿Y quién produce surfactante? Los neumocitos tipo 2. Dos, que en cuanto a el proceso de inflamación deja restos celulares, ¿no? Exudados. Y entonces el alveolo se va a congestionar, va a haber un colapso alveolar. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a aumentar la tensión superficial, hay un colapso, va a disminuir la saturación el intercambio gaseoso, hay un daño en la membrana alveolo-capilar, disminuye el intercambio gaseoso, hay una hipoxemia, y entonces ahí ya vemos que hay un aumento de respiratorio, entonces ahí a nuestro paciente ya le vemos con signos de dificultad respiratoria, ¿no? Y entonces eso, disnea también, por una parte. Por otra parte, entonces fíjense que hay un proceso inflamatorio, hay una consolidación, igual va a producir tos también, va a disminuir el intercambio gaseoso, disminuye el oxígeno, la presión de oxígeno, igual los quimioreceptores, se activa la acción del sistema nervioso central, entonces el sistema nervioso central va a activar ¿a qué? El bulbo raquídeo, taquicardia y taquipnea. Entonces aquí hay otros síntomas, otros signos. Y así, fíjense que la fiebre, ¿por qué va a ocurrir? Por las interleucinas, ¿no? Entonces, una vez que se haya muerto un neumocito, entonces los macrófagos van a decir, pucha, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué van a decir? Van a liberar citoquinas. Entonces, esas citoquinas van a llamar a los demás glóbulos blancos, a los linfocitos B, para que empiece a producir anticuerpos, ¿no? A presentar antígenos. Y entonces, mientras tanto, se libera interleucina 1, interleucina 2 y factor necrosis alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa es específico antiviral, ¿se acuerdan? Y esto es importante porque después les voy a explicar por qué. Y entonces hay una vasodilatación y lo que les he dicho, hay un edema. Entonces hay un exudado, un edema y todo esto lleva a los síntomas que tiene en COVID. En cuanto a su transmisión, hemos dicho que es transmisión directa. Y aquí he visto un estudio muy interesante que donde, digamos, estamos en un bar y el paciente, es el paciente cero, está infectado, ¿ok? Y está rodeado de 15 personas y no hay ventilación, nada. ¿Cuánto? De lo que es las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, después de 4 horas, entonces sin tomar, sin estar sin barbijo, o sea, sin ventilación, nada, fíjense que todos se han contagiado, 14 de los 15. Y igual, el uso de mascarillas, ¿qué pasaría si hubieran utilizado mascarillas? Solamente va a haber 8 contagios, entonces disminuye el contagio, ¿verdad? ¿Y qué pasa si le aumentamos la ventilación? Y aunque haya una persona infectada, entonces ahí fíjense que ya todos están con barbijos y el paciente cero solamente va a infectar a uno. Entonces fíjense lo importante que es estar en un lugar ventilado y utilizar mascarilla, aunque estemos en un lugar concurrido, pero obviamente que hay que evitar. ¿Cuáles son las Que siga tu manifestaciones? compañero, por favor, Vanessa. Ok. Bueno, en las manifestaciones clínicas, en el estudio observacional que se ha hecho en China, ha visto que en los niños, el 55% de ellos
va a ser lo que son leves o asintomáticos. En un 40% va a ser un cuadro de neumonía y un 5% neumonía grave y en 1% va a presentar lo que es el shock, la disfunción multiorgánica y el síndrome de respiratorio agudo. Siguiente, por favor. ¿Por qué en los niños COVID es menos grave? Esto es por la cantidad de YECAS que la, converti- eh, la convertidora de angiotensina 2, ¿ya? Por la disminución de la cantidad, su exposición y por los otros virus. Eh, Nos dice que la respuesta inmune no es descontrolada, pero en casos sí suele haber como en la tormenta de citoquinas, que la tormenta de citoquinas va a ser lo que es una respuesta descontrolada del sistema inmune. En algunos libros nos da un ejemplo que es como sembrar unas granadas y esto nos va a hacer de que las citoquinas, tanto la interleucina 6 y otros, va a hacer de que entonces el cuerpo destruya lo que son al virus, pero también esto va a hacer de que destruya también las células de nuestros tejidos. Siguiente, por favor. Entonces, los síntomas más frecuentes va a ser lo que es la fiebre, en un 89 de las personas que se ha hecho, la tos, la disnea, la fatiga, el vómito, la diarrea, la rinorrea, la odinofagia y las lesiones cutáneas. Las fases del COVID. Entonces, hablamos cuando está en un estadio temprano, va a ser una actividad viral. Eh, Esto lo vamos a explicar más adelante con los diagnósticos, pero aquí tenemos tres fases. La infección temprana, la fase pulmonar, es que el virus ya llega a los pulmones. En la fase temprana no vamos a tener lo que son los síntomas todavía, porque el virus recién entrado al cuerpo, recién se está replicando. La fase pulmonar ya vamos a tener lo que son los signos y síntomas respiratorios. Y en la fase 3, que es la hiperinflamatoria, es ahí donde el cuerpo va a actuar recién. Esta generalmente puede aparecer en los 4 a 7 días. ¿Ya? Entonces en la fase 1 eh, van a ver los eh, síntomas leves, lo que puede aparecer, lo que es fiebre, cefalea, mialgia, rinorrea, odinofagia, astenia, pero no siempre, o sea, porque es una fase donde el virus se está replicando. En la fase 2 es donde más se va a atenuar eh, los síntomas, como la fiebre. En casos graves va a haber lo que es la neumonía, la taquipnea y la taquicardia. En la fase 2B, o sea que ya el cuerpo no está pudiendo controlar al virus, va a haber lo que es la disnea, la cianosis, la hiporexia y el síndrome respiratorio agudo. Entonces, la enfermedad de Kawasaki. En esto nos dice que hay un diagnóstico diferencial cuando hace el PIMS. O sea que el PIMS es la PIMS, por favor, más adelante. El PIMS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. Ya, puedes ir atrás, por favor. ¿Por qué se hace diferencia con la enfermedad de Kawasaki? Porque al haber lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, la enfermedad de Kawasaki también ocurre esto, porque la enfermedad de Kawasaki es cuando el sistema inmunitario ataca los vasos sanguíneos por error. Eh, Generalmente los investigadores dicen que no saben por qué es esta razón, pero
es donde los vasos sanguíneos se inflaman y suelen estrecharse y cerrarse. Dice que puede ser genética, que puede ser por factores ambientales, puede ser por otras infecciones, pero esta no se contagia. Como vemos, los síntomas de la enfermedad de Kawasaki van a ser lo que son los labios rojos, agrietados, la lengua roja, una fiebre alta, mayor, igual o mayor a 39 grados centígrados, que dura más de 30 días, las manos hinchadas, la piel roja, ojos rojos, que la conjuntivitis que va a aparecer también en el síndrome multisistémico. eh, También va a haber lo que son las erupciones en el cuerpo y en la zona genital, los pies hinchados, la piel roja en los pies. Es una, como dijimos, es algo parecido a lo que va a ser al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ¿ya? Pero esta va a ocurrir lo que es de un 0,9 a un 2,4%. Entonces, ¿qué es el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico en los adultos? Entonces, aquí nos dan lo que generalmente son unos signos de alarma que tenemos que ver en los niños, porque no lo podemos obviar, porque esto nos puede hacer, esto es ¿cómo se dice? Esto ya es directamente hospitalización y se lo tiene que valorar, se lo tiene que tener en constante monitorización al niño, no lo podemos dejar así, irse a su casa y, y dejarlo a su suerte, ¿no? Entonces, la definición según la OMS es que es una fiebre igual o mayor a 3 días o con dos de los siguientes criterios, que va a ser el exantema, la conjuntivitis bilateral no supurativa o la afección hipocutánea, la hipotensión o el shock, la disfunción miocárdica como ser la pericarditis, la valvulitis o anomalías coronarias. También la coagulopatía, que va a ser la alteración de los tiempos de coagulación. Eh, la, el tiempo de protrombina, el tiempo de protrombina, la elevación del dímero y la afectación gastrointestinal, como ser la diarrea, los vómitos y el dolor en sí. En el laboratorio nos va a mostrar lo que es una elevación del PCL, de la proteína C reactiva, a mayor a 50 miligramos litro, y la velocidad de sedimentación mayor a 1 nanogramo por decilitro. Siguiente, por favor. Doctora, ¿puedo aportar algo más? Por favor. Ya, chicos, el PIMS significa, o sea, el año pasado, más o menos por abril y junio, habían llegado niños con un shock, casi síntomas de shock, y que habían tenido hace 2 semanas COVID o un nexo con COVID. Entonces, eso es el PIMS, o sea, son niños que han tenido contacto, se han infectado con COVID. Si ustedes le hacen, digamos, llega a emergencias y está con todo, con la enfermedad de Kawasaki, porque esta enfermedad de Kawasaki, o sea, tiene estos signos y llega y... A ver, un cachito, Vanessa. Mira, por favor, no me hablen todavía de la enfermedad de Kawasaki. Está bien que me hablen de la enfermedad de Kawasaki como un diferencial. Ya, está Ujú. bien. Pero primero explíquenme, pues, qué es el PIMS, para después Ya, poder el hacer la PIMS, diferencia. ok, el PIMS es un niño que tiene fiebre mayor a 3 días y que ha estado sano, o sea, previamente sano, perdón, previamente, o sea, que no ha tenido ninguna comorbilidad. Generalmente, los pacientes así con COVID normal son mayor, las comorbilidades como hemos visto en pacientes oncológicos. En cambio, aquí se diferencia porque era un paciente sano, se infectó con COVID hace 2 semanas y luego tal vez ni siquiera ha ido al hospital, no, o sea, ni ha requerido internación, solamente ha tenido como una ira normal, y después de 2 semanas, entonces presenta fiebre mayor a 3 días y alguno de estos dos, de estas cosas, o sea, tanto datos de laboratorio, de infección, de inflamación aguda, o también signos
que se parecen a la enfermedad de Kawasaki. Entonces, lo que tienen que saber de aquí son niños que han tenido COVID por eso, pero hay que demostrar de que no sea ninguna otra etiología causante de la fiebre ni de las otras alteraciones. Y entonces, si después de descartar todas las etiologías, entonces ese puede PIMS. Y además, que haya tenido contacto, un nexo epidemiológico, su papá haya estado con COVID, o serología o antígeno o PCR, ¿no? El PCR que salga positivo, ¿no? O el antígeno, A que ver, son a ver, más. a ver, se están complicando sin motivo. Ya. Okay. ¿Qué es PIMS? ¿Es un síndrome de qué? Es un Síndrome síndrome, inflamatorio ¿qué? multisistémico. Síndrome inflamatorio multisistémico. Pediátrico, por eso es la P. Pediátrico. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué es PIMS? Se considera que es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico cuando les llega un niñito, así hasta los 19 años, hasta ahora todavía vamos con el PIMS, de ahí ya no hay PIMS, ¿ya? Que tiene esas cosas que ustedes están leyendo ahí, ¿listo? Ha tenido fiebre 2 o 3 días y alguna de estas cosas de ahí. Ustedes lo revisan, le hacen examen de laboratorio, ta, 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 ta. Y de repente, como se supone tenemos que hacer ahora siempre, ustedes ven que tiene antecedentes de que se enfermó o que estuvo en contacto con un paciente COVID positivo. Entonces, asumimos que este niño probablemente también es o ha sido COVID positivo y que ahora ya está en su etapa de convalecencia de la infección por COVID. O sea, fue hace 2, 3, 4 semanas, ¿ya? Tuvo contacto, fue. Probablemente tal vez ni le dio COVID, ni se notó el famoso COVID, ni nadie se enteró que tuvo COVID, pero al tiempo desarrolla este cuadro que ustedes están viendo ahí. Entonces, ustedes dicen, no encuentro nada que le haya provocado el cuadro, pero tiene ese antecedente de COVID hace unas 2 o 3 semanas, entonces para mí es un PIMS. ¿Hecho? Es Sí. así, lo están diciendo medio enredadito, pero es así. O sea, es un niño que puede no tener ningún dato de infección previa. Hace 2 años que no se enferma para nada. Es un santo varón que jamás se enfermó. ¿Listo? Pero que ahora te viene con todo eso. Y al pedirle los exámenes de laboratorio, tú vas a sospechar una serie de patologías donde está la enfermedad de Kawasaki. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, tú le vas a pedir pruebas para la enfermedad de Kawasaki, le vas a pedir pruebas para otras enfermedades inmunológicas, por ejemplo, o infecciosas, y de repente te sale IgG positivo, IgM negativo. Eso quiere decir que hace tiempo fue, ¿ya? Que solamente te queda el IgG de que fue una infección, que la infección ya pasó, que no está activa. Pero esta infección por COVID ha dejado un problema en el paciente. Le ha provocado una respuesta inflamatoria, que es lo que es el PIMS, que se desarrolla al tiempo de la enfermedad por COVID. Porque diremos una cosa, la enfermedad por COVID es una y el PIMS es el otro. La enfermedad por COVID es lo que te causa la presencia del COVID, el cuadro, pero el PIMS es como más retardado, es una respuesta inflamatoria como tardía del paciente a una infección por COVID que ya pasó, pero le dejó el proceso inflamatorio. ¿Notan la diferencia o no? Sí, de acuerdo. Ya. Entonces, por eso nos viene un niño con todas estas cosas. Viene un niño con conjuntivitis, con lesiones en la piel, que está sangrando por todos lados. Vemos que tiene fiebre 3, 4 días. Pucha, podemos decir una púrpura, podemos decir un Kawasaki, podemos decir una leucemia. Le hacemos examen de sangre, le hacemos todo. Y como evidentemente estamos en la época del COVID, tenemos que hacerle pues prueba de COVID. ¿Ya? Entonces le pedimos COVID y para descartar, ¿qué se llama? Las otras patologías también, y resulta que todo nos sale normal y nos sale COVID positivo. O sea, COVID pasado positivo. Entonces, ¿qué van a decir? Es un PIMS, ¿ya? Ahora, si no hay el antecedente ¿qué se llama? De infección por COVID,
hace unas 2, 3, 4 semanas. No hay exámenes de laboratorio positivos que nos digan que fue COVID, entonces cualquier otra cosa menos PIMS. Ujú, ¿Entendido? ujú. Ya. Sigue, por favor, Vanessa. Bueno, y aquí igual, es de sus estudios, ¿no? Y quería recalcar esto, ¿no? Que el 13% ha habido casos de PIMS en Bolivia. El 13% de los SIMS de PET cumplían criterios con el electrocardiogramas completos. Y había otras manifestaciones como alteraciones cutáneas mucosas, inyección conjuntival, cambio en los labios, edema, eritema, descamación en manos o pies. Y fíjense que o sea, quería con esta decir que sí hay, aquí en Bolivia ha habido casos de SIMS. ¿Y cuántas personas se internan así en general de COVID? Generalmente ingresan los que son menores de 3 meses, o los prematuros, ¿no? Los neonatos, y los que tengan otra comorbilidad. En cuanto a la prevención, A ver, eh, Vanessa, un momentito. Dime, ¿cuál es la variabilidad clínica del COVID? variabilidad, ¿a qué se refiere? Variabilidad clínica. ¿Qué formas clínicas puede tener una enfermedad por COVID? ¿Todos se van a morir? No, No. ¿Todos van a ser asintomáticos? no. No. Entonces, ¿qué variantes hay? ¿Qué posibilidades tenemos de presentaciones clínicas de un COVID? A ver, háblame de eso. Ya. Generalmente el 55% va a ser leve, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Fiebre, Pero, a va a ver, tener esperaremos por un alto porcentaje de asintomáticos, ¿no ve? sintomáticos. O Sí, sea, no tiene ni una chus, no tiene nada. sí. Ya, Después después, puede haber fiebre, tos, eh, disnea, no, perdón, fiebre, tos, nada más, o sea, algunos malestar general, como una ira, perdón, como una ira ya. superior, normal. Como un resfrío, como un Como un cuadro resfriado común. respiratorio agudo, ¿no ve? Ujú. Sin neumonía, o sea, está con Una cara de ira, resfriado, de medio enfermito, pero pulmonar no tiene nada. sí, ¿Listo? ira sería superior. Esa es otra forma, ¿listo? Después, Después, ahí ya presentamos el 4% que causa cuadro de neumonía, pero no neumonía grave, sino neumonía que no causa hipoxemia, o sea, ya, podríamos neumonía decir de grave. manejo ambulatorio. Exacto, Ya, como la ira con neumonía, pero que ya, no es necesario internar. Después, el 5% neumonía grave, entonces ya, ahí ya hay hipoxemia, y entonces ahí necesitamos internar. ya, Y después, en 1%, en 1 a 4%, pero 1% ya presenta síndrome de estrés respiratorio agudo, falla multiorgánica, insuficiencia renal aguda, shock, y muerte. muerte, sí, Ya. pero es muy, Entonces, eso para mí es importante que sepan. O sea, no van a estar como las mamás y los papás que cuando uno le dice, señora, su niño tiene COVID, pero ¿cómo si no tiene nada? No, pues, ¿ya? Ustedes ya saben que hay una forma sintomática, otra forma como un resfrío, otra como una neumonía y otro que te mata, más o menos. ¿Listo? ujú, Entonces, chicos, por favor, esto les tiene que servir para pensar que todos los pacientes que ustedes ven en el hospital, todos tienen COVID, ¿ya? así que seamos. Ahora, que lo manifiesten o no es otro cuento, pero tienen que manejar así a las personas, oye, porque si no, nos vamos a enfermar. Ya, Y como los sigue, niños, doctora, ¿mm? son asintomáticos, La generalmente mayor son parte. portadores, la mayor parte, ¿no? Como la mayor parte son asintomáticos, son portadores de la enfermedad. Ujú, exactamente. Entonces, por favor, eso tienen que tener muy presente en los niños. Entonces, ya hemos dicho, la forma clínica es la que se produce por la presencia del COVID. Una semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana. Pero el PIMS es cuando se supone que este cuadro de COVID ya pasó. Es como una respuesta tardía, ¿listo? Esa es la diferencia. El PIMS no es por la presencia del virus, es por la reacción inflamatoria que se ha producido en el huésped, ¿ya? Esa diferencia quiero que me hagan. Y en el hospital hemos tenido varios PIMS, ni siquiera un hito, varios. Ya. Sigue que tu compañero siga. ¿Quién es tu compañero? José. Josué, Ya. sigue. Sigue, José. Bueno, para hablar de la prevención de los niños es un asunto complicado ya porque ya nosotros como personas adultas podemos tomar todas las medidas de recomendación que nos han dado, como
el lavado de manos, el uso de mascarilla, distanciamiento social, evitar aglomeraciones, no ir a las aglomeraciones o a eventos sociales con mayor recurrencia de personas. Y para un niño no le podemos enseñar lo que es el lavado de manos, el uso del barbijo, y podemos evitar que vayan a las escuelas o a los colegios, pero decirle a un niño si es que va a comenzar el colegio que están pensando hacerlo, ¿no? Decir que no juegue con su amiguito, que no comparta o que no coma en el recreo, y es algo muy difícil. Es por eso que una medida preventiva que se debe de hacer es todavía evitar que ocurran las clases generalmente en los niveles primarios, porque es donde más eventos de contagio vamos a tener. ¿Y qué es lo que nos da la prevención? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es el principal objetivo de la prevención? Es cortar la cadena epidemiológica. Siguiente, por favor. Entonces, en el diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos el COVID en los pacientes con síntomas? Tenemos dos, que es el test de PCR y los test rápidos, ya sea en muestra sanguínea o muestra respiratoria. El PCR es una, eh, es una prueba donde se detecta lo que es el ARN del virus, del material genético del patógeno microorganismo. Esta no va a medir la carga viral, solo va a medir y te va a decir, hay un fragmento de ARN de cierto virus en el cuerpo. Entonces es donde va a salir positivo. Es entonces que el test del PCR es la prueba más fiable eh, para demostrar que una persona tiene o no tiene COVID. Después están los tests rápidos. El test de la muestra sanguínea detecta lo que son los anticuerpos, ya sea la IgM o la IgG, que eso vamos a ver más adelante, y también tenemos lo que son las muestras respiratorias, que estas van a detectar las proteínas del virus. Este es menos sensible. Entonces, como vemos, el test del PCR tiene una alta fiabilidad. Esta, es es un método complejo. Entonces va a durar tiempo, varias horas en hacerse la prueba y detectarse, ¿no? En los test rápidos dice que nos tiene una fiabilidad de un 64, un 80%. Estas son rápidas, pueden salir de 10 a 15 minutos. Estas son más sencillas. Siguiente, por favor. Entonces, dime, José, ¿qué pruebas, o sea, qué cosa detecta, qué recalca eso, por favor? Ya, entonces el PCR detecta lo que son los fragmentos de ARN del virus, o ARN o ADN del virus. Nos dice que hay ADN o ARN del virus en el cuerpo, ¿ya? Pero no ¿Cómo nos que dice ADN? ARN, ARN. Ya, entonces, este PCR, ¿y qué otra prueba te detecta el virus? el antígeno. El antígeno nasal, pero solo detecta lo que son las proteínas del virus, no las Claro, cadenas de ARN en sí. Para el virus, o sea, partes. el PCR Y el y antígeno, ¿qué se llama? Y el antígeno nasal detectan el virus, la presencia del virus en el cuerpo de las personas. Eso detecta. Por eso, si a mí me sale antígeno nasal positivo, no es una cruz, dos cruces, tres cruces, 20.000 cruces, no. Si es positivo, aunque sea una media cruz, hay el virus en mi cuerpo y punto. Si Exacto. el PCR me detecta la presencia del virus, no hay tutías, es positivo. ¿Ya? No es que se equivocaron, que no sé qué, que no sé cuánto, que haremos otro. No, es positivo. Aquí no hay falsos positivos. Detectaron el virus y lo detectaron nomás. Lo que sí puede haber es falso negativo, es decir, tener el virus y no detectarlo. ¿Listo? Bien. ¿Y las otras pruebas que detectan? La muestra ¿Qué otras pruebas sanguínea son? después tenemos la muestra sanguínea que detecta lo que son los anticuerpos que el Pero cuerpo. que ¿para qué pruebas, pues? Disculpe, Doc. ¿Qué pruebas voy a hacer con esa muestra sanguínea?
El test rápido, doctor. El test de anticuerpos, el test de ELISA. Ya, el ELISA, ¿qué más? El ELISA es el que va a detectar el IgM y el IgG del cuerpo, la respuesta que ha tenido el cuerpo ante la infección. Ya, puede ser cuantitativo y cualitativo, es decir, cualitativo es cuando te dice IgM positivo, IgG negativo, o sea, cuando dice positivo o negativo, te dice sí o no. Ese es el cualitativo, sí o no. Pero también te puede dar el cualitativo, es decir, la cantidad exacta para ver los valores de los anticuerpos. Entonces, estos test que se hacen en sangre, que tenemos la famosa prueba rápida, por ejemplo, que le piden apenas ha tenido contacto ayer con el paciente enfermo y hoy día ya están pidiendo prueba rápida, ¿qué detecta? Nada, ¿Qué detecta? No, nada, ¿no? porque Porque no, todavía no se ha creado una respuesta. Evidente, pues chicos, ¿y a qué tiempo voy a pedir esta prueba? el 7 Generalmente es después a los días 4 o 7 después. días, doctor. 7 días muy pronto todavía, a partir de los 14 incluso. A Ujú. los 7 nos va a salir muy poco real, tendría que repetirlo a los 14 otra vuelta. Entonces, de entradita, ¿cuál es la prueba? Ah, ya se la van a explicar. Entonces, no se olviden, el PCR y el antígeno nasal detectan al virus y la prueba rápida detecta los anticuerpos que genera el huésped, no el virus, sino la respuesta del huésped al virus. ¿Listo? Ya puede ser que en el cuerpo ya no haya ni virus siquiera, pero sí ha generado una respuesta del huésped generando anticuerpos, ¿ya? Por ese motivo, pedir prueba rápida a la semana del contacto o hasta las 2 semanas es de estúpidos, discúlpenme, Ujú. ¿ya? Sigue, José. Ya, bueno, aquí tenemos lo que es una persona que va a estar infectada en el día cero. El test de PCR o de antígeno se le puede pedir a los 5 días de la persona, porque el PCR ya está con capacidad de detectar lo que son, como ya dijimos, el ARN del virus. Al séptimo día dice que recién en A ver, explícalo bonito, pues. El día cero, ¿qué pasó? el día cero la persona se ha infectado, no Ahí sabe arriba todavía que está, pues, tiene el bueno, ya. virus. Ya, tuvo el contacto en el caso de ustedes con el paciente. ¿Listo? Les tosió en la cara el paciente y no tenían barbijo. Listo. Día cero. Después, Después al día 5 ¿qué tengo que eh, hacer? todavía no va a ocurrir lo que es los signos o síntomas. Puede o no puede ocurrir, Ya, pero si nosotros ¿puede o vamos no a puede? saber, ¿sí, Doc? No, puede o no puede, está bien, Ajá. puede o no puede tener síntomas, pero al quinto día, ¿qué puedo hacer? Al quinto día, si yo sé que esa persona con la que he tenido contacto ha dado positivo al COVID, entonces si yo quiero saber en ese momento si he tenido COVID, entonces me hago una prueba de PCR. Y esa yo Ya, me va a dar, ¿sí, Doc? o PCR, o también puede ser, Antígeno nasal. Antígeno no está. incluso en el antígeno nasal, chicos, es más precoz que el PCR. El Ujú. antígeno nasal se va a quedar en la nariz unos 3 a 5 días, por ejemplo, y de ahí va a entrar más y ahí se va a detectar el PCR en el que se llama en el frotis faríngeo que van a hacer. Entonces, la primera cosa que se puede pedir es el antígeno nasal a los 3 5 días. Y a los 5 días pueden pedir el PCR para verificar si es que salió negativo. Porque si salió positivo, ya para qué verifico, ¿no ve? Ya sé que tengo el virus, ¿ya? Ya, entonces a los 5 días le pido el PCR. ¿Ya? Y Nos dice que generalmente a los 7 días, generalmente, ¿no? Va a empezar a aparecer recién la IgM. ¿Por qué ya, aparece la si IgM? es que va a Sí, empezar a aparecer poquito, incluso a veces es indetectable, pero a los 7 días a la semana comienza a aparecer, ¿ya? Y
Ya, ¿por qué aparece primero la IgM y no la IgG? La IgM aparece primero porque se encuentra principalmente en la sangre, en el líquido linfático y es el primer anticuerpo que fabrica el cuerpo para combatir una infección. Es por eso que aparece primeramente la IgM. Después de varios días, la IgM se va a elevar y, bueno, la literatura nos dice en 14 días recién va a estar empezando a aparecer lo que es la IgG. Entonces, la IgG es un tipo de anticuerpo que abunda más en el cuerpo. También se encuentra en la sangre, en los fluidos, como ser la saliva, el líquido cefalorraquídeo, y nos brindan protección contra infecciones bacterianas o víricas. Esta se encarga de mayormente a unirse lo que es al virus y hacer que su fagocitación sea más rápida, o sea más Su Pero fagocitosis. la IgG es una respuesta secundaria, o sea, es por eso que recién está tardando en aparecer la IgG. Después aparece lo que es a los 21 días, según el IgM empieza a desaparecer y la IgG sigue estando alta. Se Entonces, eleva más incluso. sí. Y a los 28 días, supuestamente, o sea, o más de los 28 días, tal vez siga apareciendo la IgG, pero la IgM ya va a desaparecer. Entonces, cuando ya han desaparecido los dos, el PCR nos puede salir negativo, porque ya no existe lo que es el virus o las proteínas o un antígeno nasal diciéndonos de que ya no existe proteínas o restos del virus en el cuerpo. Ya, entonces, chicos, de acuerdo a esto, ustedes lo que tienen que hacer es averiguar bien cuál ha sido el probable día de contacto. ¿Ya? Ese va a ser su día cero. Van a esperar 5 días y le van a pedir PCR. Antígeno. ¿Ya? Y antígeno nasal también. ¿Listo? Si todo eso sale negativo, o sea, si el PCR sale negativo y el antígeno nasal sale negativo, eso tendrían que repetirlo a la siguiente semana o esperar por lo menos otros 3 a 5 días para repetirlo, por si acaso. Pero ponte, a los 5 días le pidieron PCR y resulta que es positivo, o sea, quiere decir que el virus está en el cuerpo. Más o menos a los 7 días, a la semana comienzan a elevarse los IgMs, que son indicativo de infección aguda, ¿no ve? Ujú. Entonces, estos anticuerpos comienzan a elevarse de a poquitito al séptimo día y su nivel más evidente y que se puede verificar es a los 14 días. Por eso la prueba rápida la pedimos a los 14 días. Si pedimos a los 7 días es muy pronto y vamos a encontrar probablemente una prueba negativa. ¿Ya? Entonces le pedimos a los 7 días empieza a elevarse el IgM y le podemos pedir a los 14 días. A los 14 días vamos a encontrar IgM alto y probablemente el IgG que ha empezado a elevarse va a ser negativo, pero va a estar en ascenso o va a haber muy poquitito porque el IgM está terminando de elevarse. Y ahí cuando a los 14 días el IgG empieza a elevarse, 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 el IgM va a ir bajando. ¿Ya? Ya, pero Ten- Y acá tenemos una tablita de interpretación de lo que va a ser ambas. Va a ser la PCR o el antígeno nasal con la prueba sanguínea que va a ser la IgM o la IgG. Entonces, si nos sale una PCR positiva, pero la IgM y la IgG negativa, entonces el paciente puede estar en una etapa temprana de la infección. O sea, todavía el cuerpo no ha reaccionado ante el virus. Si nos sale un PCR positivo y una IgM positiva, entonces el paciente ya está en una etapa intermedia de la enfermedad. El cuerpo ya está actuando contra el virus. Si nos O salen sea, los tres, tiene el PCR, ¿no ve? Tiene el virus, pero ya su cuerpo está comenzando a generar anticuerpos. exactamente. ¿Ya? ujú. Ya es una etapa más tardía de la enfermedad, por lo menos son 1 a 2 semanas de evolución del cuadro. Sí. ¿Ya? Después, Después, si nos sale el PCR positivo y la IgG positiva, entonces nos indica que el paciente puede estar en una etapa tardía de la enfermedad o en una etapa recurrente.
Ujú. infección, o sea que ya ha pasado tiempo desde que lo que tiene la enfermedad y ya está sanando. Si no sabe solamente IgM positivo, pero no sabe el PCR negativo y el IgG positivo, puede ser de que el PCR haya lanzado un falso negativo, este ya sea por el mal manejo de la muestra, por equivocación del laboratorio, por N cosas, pero nos, nos dice que el paciente va a estar también en una etapa intermedia de la enfermedad. Si no sabe lo que es la IgM y la IgG positivas, igual. Pues va a ser de que el PCR nos ha lanzado lo que es un falso negativo y el paciente ya está en recuperación de la enfermedad. Siguiente, por favor. Espera, espera, espera. Estas crucecitas, como les dije hace rato, es la parte cualitativa que te dice sí o no, ¿ya? Otra cosa es la cuantitativa. Aquí en el hospital toman mucho en cuenta cuánto es el valor de IgGs y de IgMs para determinar que un paciente sea contagioso o no. A ver, de todos estas cruces y de todos estos pacientes, ¿cuáles son los que contagian, José? Los que contagian generalmente son las personas que De presentan la estos, PC, de el estos, de PCR estos, de estos, positivo. de estos que están ahí, ¿cuáles son los que contagian? El Los primero, primeros ¿contagia? tres, doctor. El ¿Contagia ese primero o sí no? contagia, porque ya Sí tiene contagia. El segundo, contagia. el tercero, También contagia. el cuarto, No, ya no. ¿y por qué el PCR está positivo? Quiere decir que todavía tiene el virus. Así es. El otro lado, la otra X, la otra, esa, la primera X, no, la primera pues, ahí, esa. Esas X indican la presencia del virus en el paciente. Si ustedes tienen PCR positivo, ese paciente está con el virus en su cuerpo. Si está con el virus en su cuerpo, puede ser contagioso. Ahora, si tiene una IgG positiva, por ejemplo, ahí está, y la IgM negativa, probablemente son muy poquitos, pero no va a poder contagiar como contagiaría el de arriba, por ejemplo. Eso tienen que tener presente. O sea, siempre existe la posibilidad de contagio si hay PCR positivo. Siempre. Es más o es menos dependiendo de qué antígenos están elevados. Por ejemplo, va a ser más contagioso cuando solamente los M's están elevados, no tiene G. También va a contagiar cuando las tres X, digo las tres, tiene las tres cruces, o sea, el paciente tiene el virus, tiene la enfermedad, pero ya está empezando a sanar, pero todavía contagia. Donde en el cuarto piso, uno, dos, tres, cuatro, en el cuarto todavía podría contagiar porque tiene la presencia de restos virales, pero ya la infección ya puede ser que ya haya pasado y el paciente sigue positivo, hay que tener cuidado. No es tan frecuente, pero sí podría, tienen que tener cuidado, chicos, no se confíen, ¿ya? Ahora, y el ultimito, esos dos ultimitos, ¿qué quiere decir? Que el paciente ya está pasando la enfermedad que sigue teniendo los anticuerpos de la reacción ante el virus que ha tenido, pero que ya no tiene el virus en sí, en el cuerpo. Ya, podría ser, ¿no? El último, por ejemplo, dice que ya no hay virus y que el paciente está pasando la enfermedad o ha hecho alguna mala reacción y no han podido encontrar el virus por algún motivo. Tal vez han hecho mala la prueba, no sé, ¿ya? Pero eso quiere decir que ya está sanando. Las dos X ya generó M, ya generó G. Y el de arribita, ¿ese qué quiere decir? Que él Eh, ha tenido una infección antigua, o sea que ya se ha Ya, sanado. este paciente ya no tiene el virus, ya sus IgMs de infección aguda ya pasaron y solo le quedó los IgGs que indican cicatriz de la infección que fue. Eso es la IgG en el COVID, chicos. Es la cicatriz de la herida, podríamos decir. La IgM es la herida, que está saliendo sangre, ¿ya? La IgM es la herida, lo agudo, lo activo. La IgG es la cicatriz, o sea, ya no pasa nada con la IgM, digo la IgG positiva, a eso se refiere. ¿Listo? Ya. Sigue, por favor, José. Siguiente. Bueno, el tratamiento como
Ya dijo la doctora, va a depender de la gravedad de los signos o síntomas del paciente en el momento que llega al hospital o a la posta médica y va a ser respectivo a la valoración médica. Ah, a un paciente asintomático no le vamos a dar medicamentos, sino le puedo, y si la madre dice que tiene, o sea, que le quiere dar sí o sí, porque está enfermo o algo, le podemos dar vitaminas, como ser una vitamina C, la vitamina D, el zinc y el omega 3. Cuando ya viene con síntomas leves de resfrío, lo voy a tratar simplemente como un resfrío, porque sabemos que el virus es su tratamiento sintomático, no le vamos a dar ningún antibiótico ni nada. Si ya llega con neumonía, ya vamos a tener otro tratamiento, o sea, lo vamos a tratar como si fuera una neumonía, mitigando lo que son los signos y síntomas. Si ya es como una neumonía grave, ya vamos a hospitalizarlo o ya lo vamos a internar. Entonces, dice que este es el esquema de tratamientos generalmente que se utilizan en otros países, que ha sido la hidroxicloroquina, los corticoides como la metilprednisolona, el torizumab, que este es un anti-interleucina 6, el plasma hiperinmune, las inmunoglobulinas y el remdesivir. Siguiente, por favor. Entonces, en nuestro país generalmente se ha utilizado como mayormente los analgésicos y antipiréticos, en primer lugar como el paracetamol, el metamizol y el ibuprofeno. Después, en los corticoides se ha utilizado lo que es la dexametasona, la profilaxis trombótica con el ácido acetilsalicílico, cefalosporinas de tercera generación, macrólidos y la oxigenoterapia. Siguiente, por favor. Entonces, en el tratamiento del PIMS ya dijimos cuáles son los criterios, ¿no? Fiebre mayor de 3 días, de los siguientes criterios, que tenga exantema, conjuntivitis. El tratamiento va a ser una evaluación con equipo multidisciplinario. Esto ya lo vamos a ver en tercer nivel. Entonces, esta síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID comparte características con otras afecciones respiratorias. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Tenemos que ver si el paciente ha tenido COVID o no, porque se puede hacer un diagnóstico diferencial con una enfermedad de Kawasaki, con un síndrome de shock tóxico por estafilococos, streptococos, una sepsis bacteriana, un síndrome de activación de macrófagos. También se puede presentarse con síntomas abdominales inusuales con marcadores inflamatorios excesivos. Ya también se ha descrito cuadros clínicos agudos acompañados con el síndrome hiperinflamatorio, que evoluciona lo que es a una insuficiencia multiorgánica o a un shock. Es por eso que tenemos que saber a qué tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para saber si vamos a hacer lo que es vamos a ponerlo como un PIMS o no. Atrás, por favor. Entonces, si tenemos que hacer una evaluación y un manejo habitual, una monitorización de aparición del SIMS a las 24 o 48 horas. El tratamiento de la fase 1 va a ser inmunoglobulinas, 2 gramos kilogramo peso, en las, que pasamos lo que son en las 12 horas. A ver, Igual, Josué, a ver, Josué, ¿tú vas a pasar inmunoglobulina? no, doc, no ¿Tú vas a pasar enoxaparina? no, doc. Ya. ¿Qué vas a hacer tú como interno con un paciente que te llega con un cuadro respiratorio? Si es grave, lo refiero a un tercer. Es, por lo menos, dense cuenta, pues, que es grave, ¿no? No se lo Sí. van a estar guardando ahí en su posta o en su casita del paciente. Lo verán, pues, que está con signo de dificultad respiratoria, lo asociarán a una infección por COVID, verán que toda la familia tiene COVID. Si toda la familia tiene COVID, no me van a decir, pues, es resfrío. Ujú. ¿Ya?
Entonces verán que el paciente es grave, necesita internación y lo mandarán a un hospital urgente, porque eso necesita, como ustedes han dicho, un manejo multidisciplinario, porque si tiene signos de dificultad respiratoria, de insuficiencia respiratoria, eso ya se los he dicho, tiene que hospitalizarse. Pero este pacientito, chicos, Vanessa y José, les ha llegado con una cara de resfrío. ¿Qué van a hacer? Mm, La mamá dice, carne hace para 2 días que está con fiebre, no quiere comer, está decaidito, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, está tosiendo un poquito, le dio un poco de diarrea. ¿Qué van a hacer? Hay que hacer una prueba Valoro para COVID. primeramente lo que son los signos vitales del paciente. Eh, Después, si es que veo que algo está normal, como ser la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, un niño generalmente no hace huelga de hambre, ¿no? Generalmente quiere comer. Entonces, si un niño no quiere comer, entonces nos dice que algo ya está mal. Sí, la cocina de la mamá. ¿Y ahí? Y entonces vamos a ver el nivel de deshidratación que tiene. Vamos a ver los antecedentes, si la familia ha tenido COVID o algunos de su familia ha tenido algún resfriado o algo parecido que nos digan, ah, sí, esta familia ha tenido COVID. ¿Y qué haces, pues? Entonces, lo, si veo que sus signos vitales están o tiene un nivel considerable de deshidratación, le hago una hidratación, le pongo líquidos y lo refiero. Doctora, hay que clasificar, ¿no? Si es una ira sin neumonía, con neumonía, si es que estamos en una posta, o una neumonía grave, y, o sea, tomar los signos vitales y de ahí referirle recién si es que está con datos de insuficiencia respiratoria. Ya, pero yo les estoy poniendo la hipotética situación en que el paciente te viene, está resfriado, está mocoso, está con un poquito de anorexia, medio de caidillo, con un poquito de fiebre. Y tú lo revisas y no tiene nada a nivel pulmonar. Y tú dices, esta es una ira sin neumonía. Y Ujú. la mamá te dice, sí, pero yo me enfermé de COVID hace 2 semanas y la guagua está resfriada. ¿Qué haces? Ahí pedimos prueba para COVID. En realidad tendríamos que pedir antígeno primero, doctora, y depende si nos sale positivo o negativo para repetir a la semana si es que sale negativo. Ya, entonces, no te dije el tiempo de evolución. Está 2 días resfriadito. 2 días. Mm. Y Le vamos pregunto a la entonces. madre si ha tenido en esos 2 días fiebre o temperatura, como dice. Ya te he dicho, pues, ha tenido fiebre, está mocoso, decaído, un poquito de tos, hasta algo de diarrea tiene. Ya, listo. Ujú. 2 días de evolución. Y la mamá ha tenido COVID hace 2 semanas. Puede que ¿Qué hacen? sea una prueba de antígeno nasal. Ya, le puedo pedir un antígeno, porque son 2 días de evolución, ¿no ve? Ya, Desde que le empiezan los pido, síntomas, ¿no? ya, le Porque pido un antígeno nasal. Eso tarda 1 hora. Salió negativo, ¿qué hago? ah, tratar sintomáticamente, ¿Con doctora. eso descarto que no sea COVID? No, porque si son 2 días de evolución, entonces tenemos que repetir la prueba. Ya, ¿podría repetir la prueba? ¿O puedo Ujú. ponerle o puedo pedirle qué? Un PCR. Claro, pues, si el antígeno nasal me sale negativo, tengo que pedirle PCR, porque el antígeno nasal es la reacción que se produce inflamatoria a nivel de la entradita del virus. Por eso es antígeno nasal, ¿ya? Pero el PCR es este que se llama la reacción
O sea, no la reacción, la presencia del cuerpo, de la parte del virus en el cuerpo. Entonces, si mi antígeno nasal me sale positivo, es COVID. Ujú. Pero si el antígeno nasal me sale negativo, y yo digo, no, digo, esto es COVID, porque la mamá con COVID y y la guagua con resfriado es COVID nomás. Tengo que pedirle un PCR. Si el PCR es negativo, ¿qué es? No es COVID. Es un resfrío. Ujú, es un resfriado Es común. un resfrío, ¿ya? Ujú. Y si el PCR es positivo, Entonces, COVID. ¿y qué hago? Tratamiento sintomático, ¿no? Depende, porque no está con neumonía, entonces tendríamos que darle Muy bien. Esa es la idea. anti- Es Ujú. un tratamiento sintomático. Si está deshidratado, lo hidrato. Si está con problemas de fiebre, de decaimiento, etcétera, etcétera, controlo la fiebre y todo lo demás que sabemos que se hace en una ira sin neumonía. Y aparte de eso, que se estaban riendo de las vitaminitas y los mineralcitos, le doy Sí, de pues. verdad. Será. Claro, le doy a ese bebé sus vitaminas, le Sí, doy, ¿qué se llama? Su sí, vitamina C, le doy, ¿qué más era? sí. El zinc, le voy a dar, ¿qué más? Omega Ven. 3. Vitamina D, ¿ya? Le trato de dar buena alimentación, harto líquido, le hago sus hierbitas si quiero hervir sus vaporcitos, ya, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Para tratar de que si es COVID se quede ahícito nomás, pues como un resfrío y que no avance, ¿ya? Y tengo que vigilar, aunque sea todos los días lo tengo que controlar para ver que ese cuadro, que es una ira alta, una resfrío, por decir, se quede en resfrío. Ahora, Ujú. si esto va a evolucionar, porque no sabemos cómo evoluciona, ¿no ve? Si esto va a evolucionar a la mala, se va a transformar en un cuadro pulmonar, en un cuadro neumónico, tengo que darme cuenta, pues, con los signos básicos para control de una neumonía. ¿Qué serían? ¿Qué cosa? La Taquipnea. taquipnea y el eh, tiraje. ajá, sí. Guagua tiene taquipnea, pucha, me asusto, le hago tratamiento con antibióticos, con las cuestiones del COVID y todo eso. Y esperemos que se quede nomás con taquipnea y de ahí revierta y se sane. Pero si veo que aparte de la taquipnea aparece tiraje, ya, pues esa guagua ya se interna ya. Ujú. ¿Sí? Es Ya, igual que el manejo de las iras, chicos. Lo importante aquí es vigilar, que no se nos pase. Que no digamos, no, no va a pasar nada, este resfrío se va a quedar como resfrío y la mamá va a venir en 5 días y resulta que en 5 días la guagua ya se está muriendo. Entonces, tienen que ustedes vigilar. Eso es lo que nos compete a nosotros, incluso a mí como pediatra, me compete eso. Veo a un niño con COVID en consulta y le digo, bueno, su guagua está con COVID, pero está con un resfrío, con diarrea, le va a hacer esto, esto y esto, o sea, todo lo que hemos dicho, ¿ya? Y me lo va a traer en 2 días. O si es que apareciera esto otro, si es que se pone peor, si es que vomita, si es que se deshidrata más, si es que empieza a agitarse, si su pechito se hunde, etcétera, me lo trae al tiro corriendo, vamos a tener que hospitalizar. Y de ahí ya hospitalizado en el servicio de COVID, ya le harán lo que corresponda hacerle, ¿sí? Eso es lo que nos compete a nosotros, chicos, a no ser que ustedes estén trabajando en un hospital que esté manejando COVID, o sean terapistas intensivos que ya pueden manejar un paciente con COVID, de grave de hospitalización en terapia. ¿Listo? sí, doctora. ¿Qué más? ¿Algo más? No, Mm, básicamente eso. A ver, José, tanto que te gusta la enfermedad de Kawasaki, dime cuáles son los diagnósticos diferenciales del COVID, o digo del PIMS. Ya pues estás buscando tu chanchito, ¿qué pasó? Ah, estaba con mi micrófono apagado. Los diagnósticos diferenciales es muy variado, doctora, en lo que es eh, No, en el, no, no del COVID, de PIMS. en el PINS vamos a tener lo que es una fiebre mayor a 2 días. No, 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 no. Diagnósticos diferenciales. ¿Qué cuadros, qué enfermedades me vas a diferenciar? Ah, vamos a tener lo que es la enfermedad de Kawasaki, Mucha síndrome, que te gusta esta enfermedad, ya, ¿qué más?
un síndrome de shock tóxico por Ya, estafilococos o estreptococos, ya, una sepsis bacteriana, ya, un síndrome de activación de los macrófagos ya. y síntomas abdominales con marcadores inflamatorios excesivos. Ya. O sea, cualquier proceso que te esté causando una sepsis, por ejemplo, puedes hacer el diagnóstico diferencial con PIMS. Ya, el importante es el antecedente. Ya, como has dicho, estreptococos, estafilococos o alguna otra bacteria que esté causando este síndrome. Entonces, este PIMS, chicos, es importante que sepan, tienen que tener el antecedente y cuando sospechen de eso, tienen que buscar, pero preguntar y preguntar y preguntar. Incluso a veces la mamá no sabe que ha tenido, ¿qué se llama? COVID y resulta que no he enfermado. Le hacemos prueba rápida y la mamá nos sale con IgG positivo. Eso quiere decir que Mm, más o menos hace un mes se enfermó, entonces probablemente lo ha contagiado su hijo. ¿Ya? A sí. veces la mamá y el papá pueden no tener incluso el antecedente de la enfermedad, pero sí tener los anticuerpos. Por eso a ellos les pedimos la serología y ahí nos dicen. Porque si les creemos lo que nos dicen, nos iría como la mona. Ya nunca les crean a los papás lo que les dicen, la mitad nomás. Ni al interno tampoco, la mitad nomás. ¿Ya? Ya, doctora. Ya, doctorita. A los ¿Alguna niños, sí. pregunta, chicos? Muchachos del club. ¿Mm? A ver, seré cruel y malvada y tomaré lista. Ya, mentira. Bueno, supongo que están todos escuchando, que no se han quedado dormidos. Chicos, ¿alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna duda? Por favor, a mí me interesa del tema que ustedes se den cuenta que todo paciente, aunque esté sano, aunque tenga un uñero, aunque tenga, ¿qué se llama? Una fractura, aunque tenga lo que tenga, ustedes manéjenlo como COVID, por favor, ¿ya? Con su mascarita, con sus barbijos, si es el quirúrgico, doble, porfis, ¿listo? No uno todo teleleque ahí. Un barbijo quirúrgico doble, si es que van a usar el barbijo, pónganse su mascarita, no son caras las mascaritas, póngansela, no les cuesta nada. Está bien, sabemos que tenemos la vacuna y todo eso, pero no sabemos cómo vamos a responder a la infección. Y acuérdense que todavía están todas las salas de terapia bien ocupadas, todavía no se libera esto y probablemente va a haber otra cuarta ola de aquí a unos 2 meses. Así que más vale que se vayan preparando y acostumbrando. Entonces, eso, manejar a todos como COVID. Otra cosita, que el COVID puede ser desde asintomático hasta mortal en el niño, que puede provocarle cuadros respiratorios, puede provocarles cuadros digestivos, puede provocarles cuadros cutáneos, incluso apendicitis puede provocar, porque hemos visto apendicitis por COVID. ¿Listo? Bien. Y por último, por favor, si van a pedir exámenes de laboratorio, tienen que averiguar bien en qué fecha y en qué tiempo de la enfermedad se encuentra para pedirle, pues, lógicamente los exámenes. No, el PCR es caro, cuesta 500 bolivianos. El ELISA cuantitativo cuesta, creo, 250 o algo así. Ya no es barato. Y nosotros lo único que podemos, y lo que único que disponemos es antígeno nasal y la prueba rápida por el SUS, ¿no ve? Ahora, si el antígeno nasal nos sale negativo, eso no quiere decir que no tenga. ¿Listo? Hay falsos negativos de antígeno nasal. Si el antígeno nasal es positivo, bien, es COVID. No hay falsos positivos. El positivo, positivo nomás. ¿Ya? Pero sí puede salir negativo, ya sea por muestra, ya sea por carga viral, qué diablos será, pero puede salir negativo. Y si es negativo, yo debería pedir PCR. Esta es la obligación. Antígeno nasal negativo con sospecha clínica de COVID, deberíamos pedir PCR. ¿Ya? Y a partir de las 2 semanas recién pedir la prueba rápida, porfis. Sino, porque si no es inútil. Lo único que nos hace es ¿qué se llama? Desubicarnos más.
Hay muchos médicos que el paciente ha tenido contacto hace una semana y le pide prueba rápida. La prueba rápida es negativa. Le dice, no, no tiene COVID. Y a la semana el paciente está en terapia intensiva por COVID. Bacana, no es así. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? Miércoles, o saben todo o no se acuerdan de nada, uno de dos. Ya, supondré lo primero. ¿Listo, chicos? Gracias, Ma- doctora. a ver, Gracias. ahora que hay 20 y más en el tema, les voy a decir, mañana es el último día que ustedes tienen para decirme, no voy a dar esta fecha, doctora, podría cambiar a esta fecha porque estoy de turno, mi compañera de turno, etcétera, etcétera. Último día. Si mañana no me dicen, porque ya todos tienen su fecha de exposición y ya todos tienen sus fechas de turno. Si de aquí a una semana, dice, doctora, ¿sabe qué? Mañana tenemos de turno, queremos cambiar, macana. No les voy a cambiar nada, porque ya han tenido, creo que 1 o 2 semanas de posibilidad de cambiar. ¿Listo? Mañana, último día. Si no me dicen mañana que van a cambiar a tal fecha, a un sábado, a un domingo o a otro día que no haya un tema, ahí muere y se aguantan. El día que van a dar su tema lo dan nomás, aunque estén de turno. ¿Eco? Bueno, el que calla otorga, así que ya les he dicho. Bueno, chicos, como no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana. Hasta mañana, descansen. Hasta mañana, doctora. Mañana, Gracias. doctora. Gracias por el tema. Hasta luego. Doctora, Hasta hasta luego. mañana.